Evangelio de hoy. Viernes 4 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 7, versículo 1 al 2, el 10 y del 25 al 30. Después de esto, Jesús recorría Galilea. Pues no quería andar por Judea, porque los judíos intentaban matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Cuando sus hermanos subieron para la fiesta, también él subió, no públicamente, sino en secreto. Algunos de Jerusalén decían: ¿no es este aquel a quien quieren matar? Pues miren cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que él es el Mesías? Pero sabemos de dónde viene. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Entonces, mientras enseñaba en el templo, Jesús exclamó: A mí me conocen y saben de dónde vengo. Pero yo no vengo por mi cuenta, sino que me envió el que es veraz, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban apresarlo, pero nadie le puso la mano encima, porque todavía no había llegado su hora. Jesús y su tiempo, un contexto de peligro y rechazo. Jesús recorre Galilea porque en Judea hay quienes buscan su muerte. No es una simple precaución humana, sino que forma parte de un plan divino, que tiene tiempos y momentos específicos. No es el miedo lo que guía sus pasos, sino la voluntad del Padre. El Evangelio nos revela la tensión que se vive en torno a Jesús. Por un lado, hay quienes desean eliminarlo. Por otro, el pueblo se cuestiona sobre su identidad. Sus palabras y obras han causado división. Algunos lo ven como un profeta, otros como un impostor. Y algunos incluso se atreven a pensar que puede ser el Mesías. Jesús y su identidad, la gran interrogante. El pueblo expresa una idea común en la época: cuando llegue el Mesías, su origen será desconocido. Jesús, en cambio, es conocido para ellos. Saben de dónde viene en términos humanos. Conocen a su familia y su pueblo de origen. Sin embargo, no comprenden su verdadera procedencia. Cristo no se limita a aclarar su origen, sino que eleva la discusión a un nivel superior. No ha venido por su cuenta, sino que ha sido enviado por el Padre. La clave está en conocer al que lo envió, porque sólo así se podrá reconocer quién es realmente Jesús. La incredulidad de los hombres y el plan divino. A pesar de su claridad, la gente sigue dividida. No pueden aceptar su mensaje porque no conocen verdaderamente a Dios. La ceguera espiritual impide que muchos den el paso de la fe. Jesús no está solo en su misión. Su vida y su destino están en manos del Padre. Aunque intentan apresarlo, no pueden hacerlo porque aún no ha llegado su hora. Su sacrificio no será producto de la casualidad, sino del cumplimiento del tiempo dispuesto por Dios. El misterio del tiempo de Dios. Jesús sabía que todo tenía un tiempo determinado por el Padre. No adelantaba los acontecimientos ni se dejaba llevar por la presión de la gente. Su hora aún no había llegado. Este detalle nos habla del misterio del tiempo de Dios. En nuestra vida, muchas veces queremos apresurar los acontecimientos. Nos cuesta esperar. Queremos respuestas inmediatas y soluciones rápidas. Pero el plan de Dios tiene su propio ritmo. Y no siempre coincide con nuestras urgencias. Aprender a confiar en el tiempo de Dios es una gran lección de fe.
Jesús nos muestra que no se trata solo de hacer la voluntad del Padre, sino de hacerlo en el momento preciso. La paciencia y la confianza son esenciales en nuestro caminar con Dios. El desconocimiento de Dios, raíz de la incredulidad. El pueblo creía conocer a Jesús, pero su conocimiento era superficial. Sabían de su origen humano, pero ignoraban su verdadera procedencia. Esta situación sigue repitiéndose hoy. Muchas personas han oído hablar de Jesús, pero no lo han conocido realmente. Pueden saber de Él, pero no han tenido un encuentro personal con su amor y su misericordia. Jesús dice claramente, a mí me conocen y saben de dónde vengo, pero yo no vengo por mi cuenta, sino que me envió el que es veraz, a quien ustedes no conocen. Aquí radica el problema. No conocer verdaderamente a Dios nos impide reconocer a su Hijo. Si queremos comprender a Jesús, debemos profundizar en nuestra relación con el Padre. No basta con un conocimiento intelectual. Necesitamos una experiencia viva de Dios en nuestra vida. La oposición al Evangelio, un desafío permanente. Desde el inicio de su ministerio, Jesús enfrentó oposición. La gente lo cuestionaba. Los líderes religiosos lo rechazaban. Y algunos incluso buscaban matarlo. El Evangelio siempre ha sido un mensaje incómodo. Anuncia la verdad y llama a la conversión. Por eso, aquellos que no quieren cambiar su vida lo rechazan. En nuestros días, la oposición al Evangelio sigue existiendo. A veces viene en forma de persecución abierta, pero otras veces se presenta de manera más sutil. A través de ideologías que buscan silenciar la fe o ridiculizar a quienes creen en Dios. Jesús nos advierte que seguirlo no será fácil. Si Él fue rechazado, sus discípulos también enfrentarán dificultades. Pero no debemos temer, porque su victoria ya ha sido asegurada. La fe que trasciende lo visible. El problema que encontramos en este pasaje del Evangelio es que muchos juzgan a Jesús solo por lo que ven. Piensan que conocer su lugar de origen es suficiente para comprender quién es. Pero la realidad es mucho más profunda. Así nos pasa muchas veces en nuestra vida espiritual. Nos quedamos en lo superficial, viendo solo lo externo, sin preguntarnos lo que Dios realmente nos quiere mostrar. La fe nos llama a ir más allá de lo visible, a descubrir a Dios en lo que muchas veces no entendemos completamente. La verdad que no puede ser ocultada. Jesús, aunque sube a la fiesta en secreto, no puede permanecer oculto. Su enseñanza y su presencia generan preguntas. Provocan reacciones. La verdad de Dios siempre se manifiesta, aunque algunos intenten silenciarla. Esto nos recuerda que la fe no es algo que podamos esconder. Nuestra relación con Dios debe ser visible en nuestra vida, en nuestras acciones y palabras. Cuando vivimos según el Evangelio, inevitablemente nuestra luz brilla en el mundo. El rechazo a lo que no se comprende. Uno de los grandes obstáculos para aceptar a Jesús es el miedo a lo desconocido. Los líderes religiosos y muchas personas no pueden aceptar que el Mesías esté entre ellos porque rompe sus expectativas. No se ajusta a lo que esperaban. En nuestra vida, también rechazamos muchas veces lo que Dios nos ofrece porque no lo comprendemos del todo. Nos aferramos a nuestras ideas y planes, en lugar de abrirnos a la sorpresa de Dios. Jesús y la verdad que divide. Cuando Jesús proclama su origen divino, no todos están dispuestos a aceptarlo.
Algunos comienzan a creer, pero otros quieren apresarlo. Su mensaje causa división. Hoy en día, la verdad de Cristo sigue dividiendo. Hay quienes lo siguen con fe y quienes lo rechazan con dureza. Pero Jesús no cambia su mensaje para agradar a todos, sino que permanece firme en su misión. Nosotros también debemos ser fieles a la verdad, aunque encontremos oposición. El envío del Padre, garantía de la misión de Jesús. Jesús enfatiza que no ha venido por su cuenta, sino que ha sido enviado por el Padre. Esto es clave para entender su misión. No es un simple profeta ni un líder religioso más, sino el enviado de Dios mismo. Para nosotros, esto es un llamado a confiar plenamente en Cristo. Si Él ha sido enviado por el Padre, su palabra es verdad. Su enseñanza es el camino seguro. Y seguirlo es entrar en el plan divino. La incapacidad de conocer a Dios sin Jesús. Jesús dice claramente que quienes lo rechazan, en realidad no conocen al que lo envió. Esto es una afirmación profunda. No se puede conocer verdaderamente a Dios sin pasar por Cristo. En la actualidad, muchas personas creen en un Dios, pero sin aceptar a Jesús. Sin embargo, la revelación es clara: Cristo es el camino para llegar al Padre. No podemos pretender conocer a Dios si rechazamos a su Hijo. El intento de apresarlo, un tiempo controlado por Dios. Los líderes intentan apresarlo, pero no pueden. No porque falten razones humanas, sino porque aún no es su hora. Esto nos enseña que nada escapa al control de Dios. Aunque haya fuerzas que parecen actuar en contra del bien, al final, solo se cumple lo que Dios permite. Podemos confiar en que Él tiene el control, incluso en medio de las dificultades. La hora de Jesús y nuestra hora. Jesús sabía que su hora llegaría en el momento indicado. Nosotros también tenemos nuestras horas. Momentos en los que Dios nos llama a actuar, a dar testimonio, a responder con fe. A veces quisiéramos adelantarnos, pero debemos aprender a esperar. Otras veces, tememos que llegue el momento de dar un paso decisivo, pero Dios nos fortalece para afrontarlo. Seguir a Jesús en medio de la incredulidad. Jesús enfrentó dudas, desprecio y oposición. Nosotros también encontraremos dificultades en nuestro camino de fe. Pero su ejemplo nos anima. No se dejó desviar por las críticas, sino que siguió fiel a su misión. Así debemos hacer nosotros. Mantenernos firmes en nuestra fe, sin dejarnos confundir por el mundo. El verdadero conocimiento de Jesús. Jesús deja claro que el conocimiento humano sobre Él es insuficiente. Sus contemporáneos creen saber quién es porque conocen su origen terrenal, pero ignoran su verdadera identidad. Hoy en día, muchas personas piensan que saben quién es Jesús porque han oído hablar de Él. Sin embargo, solo un verdadero encuentro con Cristo nos revela su grandeza. No basta con datos históricos o doctrinales. Necesitamos una relación viva con Él. La religiosidad vacía y la fe auténtica. El problema de muchos en tiempos de Jesús. Y también en nuestros días. Es que practican una religiosidad vacía. Cumplen normas externas, pero no tienen un verdadero encuentro con Dios. Jesús no busca seguidores que solo cumplan con ritos,
sino personas que vivan una fe auténtica. No se trata de saber de Dios, sino de amarlo y seguirlo con todo el corazón. La dificultad de reconocer a Dios en lo cotidiano. Muchos no reconocen a Jesús como el enviado de Dios porque lo ven demasiado humano. Están esperando algo espectacular. Un signo extraordinario. Y no pueden aceptar que Dios se manifieste en la sencillez. Nosotros también corremos el riesgo de buscar a Dios solo en lo extraordinario, olvidando que Él está presente en lo cotidiano. Su amor se manifiesta en cada momento de nuestra vida, incluso en lo que parece simple o insignificante. El orgullo intelectual, un obstáculo para la fe. El rechazo a Jesús no solo es fruto de la ignorancia, sino también del orgullo. Muchos creían saberlo todo sobre la ley y las profecías, y su autosuficiencia les impedía abrirse a la verdad. Esto nos enseña que la fe requiere humildad. No podemos acercarnos a Dios desde la soberbia. Necesitamos un corazón dispuesto a aprender, a dejarnos sorprender por el Señor. Jesús, el cumplimiento del plan de Dios. Aunque la gente duda y se divide sobre su identidad, Jesús sigue su camino. Él sabe quién es. Sabe de dónde viene y sabe a dónde va. Su vida no es improvisada, sino el cumplimiento perfecto del plan de Dios. Esto nos da una gran certeza. Si seguimos a Jesús, no estamos en un camino incierto. Estamos siguiendo el proyecto divino, aquel que nos lleva a la plenitud de la vida. El corazón cerrado al mensaje de Dios. El Evangelio nos muestra que no todos aceptan la verdad. Hay quienes endurecen su corazón y se resisten a la gracia de Dios. El mayor peligro no es la ignorancia, sino la negativa a abrirse a la verdad. Dios habla. Pero si nuestro corazón está cerrado, no podremos escuchar su voz. La paciencia de Dios ante la incredulidad. Jesús no responde con ira ni con violencia a quienes lo rechazan. Su paciencia es un reflejo del amor infinito de Dios, que no impone la fe, sino que la propone con suavidad y firmeza. Dios nos da tiempo para creer. No nos obliga, sino que nos invita una y otra vez. Pero también nos advierte que la oportunidad no es eterna. Debemos responder con prontitud a su llamado. Jesús, piedra angular o piedra de tropiezo. Para algunos, Jesús es la piedra angular sobre la que edifican su vida. Para otros, es una piedra de tropiezo que los hace caer. Nuestra respuesta a Jesús define nuestro destino. Si lo aceptamos con fe, seremos parte de su reino. Si lo rechazamos, nos alejamos del verdadero camino. Nuestra decisión ante Cristo. Cada persona debe decidir qué hará con Jesús. No podemos quedarnos en la indiferencia. O lo seguimos con todo el corazón, o nos alejamos de él. Cristo nos llama a responder con valentía. Nos invita a confiar en su palabra y a construir nuestra vida sobre su amor. La esperanza de los que creen en él, a pesar de la oposición y la incredulidad. El Evangelio nos da esperanza. Jesús nos promete que quienes confían en él no serán defraudados. Podemos enfrentarnos a dificultades, pero Dios siempre está con nosotros. Si permanecemos en su amor, llegaremos a la vida eterna, donde contemplaremos a Dios cara a cara. Jesús y el misterio de su origen, un llamado a la humildad en la fe.
Jesús se encuentra con una dificultad fundamental en su misión. La gente cree conocerlo, pero en realidad, solo ven una parte de su identidad. Conocen su origen humano, saben de su familia y de su ciudad, pero ignoran el misterio más profundo de su ser. Este es un problema recurrente en la historia de la fe. A lo largo de los siglos, muchos han tratado de encasillar a Dios dentro de su comprensión limitada. La arrogancia intelectual o la superficialidad espiritual nos pueden llevar a pensar que ya sabemos todo acerca de Cristo, cuando en realidad siempre hay más que descubrir. Dios es infinitamente más grande de lo que podemos imaginar. Por eso, la fe requiere humildad. Porque solo el corazón humilde puede reconocer que hay un misterio más allá de su entendimiento. El conocimiento que no salva, saber de Jesús no es lo mismo que conocerlo. Las personas que observaban a Jesús estaban convencidas de que lo conocían. Creían que saber de su origen terrenal era suficiente para juzgarlo y decidir si confiar en él o rechazarlo. Sin embargo, la fe no consiste en un conocimiento superficial, sino en un encuentro profundo con Dios. Hoy en día, también hay quienes creen conocer a Jesús solo porque han escuchado sobre él o han leído la Biblia, pero no han tenido un verdadero encuentro con él. Saber quién es Jesús de manera intelectual no nos lleva a la salvación. Solo un corazón que se abre a su amor y se entrega a él con confianza puede realmente conocerlo. No basta con repetir su nombre o saber su historia. Es necesario dejar que transforme nuestra vida. El rechazo de los que creen saberlo todo, un corazón cerrado a la verdad. Uno de los mayores obstáculos para aceptar a Jesús es la falsa seguridad de aquellos que creen que ya lo saben todo. En este pasaje, los fariseos y los líderes religiosos piensan que ya tienen claro cómo y de dónde debe venir el Mesías. Pero su conocimiento es incompleto y limitado. En nuestra vida, muchas veces cerramos nuestro corazón a Dios porque creemos que ya tenemos todas las respuestas. Nos aferramos a nuestras propias ideas y no permitimos que Dios nos sorprenda. Pero el Señor se revela de maneras inesperadas. Nos llama a estar abiertos a su voz. A reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender de Él. Solo cuando dejamos a un lado nuestro orgullo y nos hacemos pequeños ante Dios, podemos recibir su verdad en plenitud. El misterio del tiempo de Dios, nada sucede fuera de su plan. Los fariseos intentan apresar a Jesús, pero no pueden, porque su hora no había llegado aún. Esta afirmación nos recuerda que todo en la vida de Cristo sucede según el plan de Dios. Nada está fuera de su control, ni siquiera el odio y la persecución que enfrenta. Este pasaje nos llena de esperanza, porque nos recuerda que en nuestra propia vida también hay un tiempo divino. A veces nos desesperamos porque las cosas no suceden cuando queremos. Pero Dios sabe cuál es el mejor momento para cada cosa. Cuando confiamos en Él, aprendemos a esperar con paciencia. No debemos temer a lo que vendrá, porque si permanecemos en sus manos, todo ocurrirá en el tiempo perfecto de Dios. Jesús y la verdadera libertad, solo en Él encontramos plenitud. Los que intentan apresar a Jesús creen tener poder sobre Él. Pero en realidad son ellos los que están atrapados en su propio pecado y en su miedo. Jesús es verdaderamente libre porque su vida está totalmente entregada al Padre. Solo en Dios encontramos la verdadera libertad. A menudo pensamos que la libertad es hacer lo que queremos, pero la verdadera libertad es vivir en la voluntad de Dios. Solo cuando seguimos su camino encontramos la paz verdadera. Si nos alejamos de Él, terminamos esclavizados por nuestros propios deseos y miedos. Jesús nos enseña que la entrega total a Dios nos hace libres. Porque solo en Él encontramos nuestra verdadera identidad. El amor de Dios que no se rinde ante el rechazo. Jesús sigue enseñando y predicando a pesar del rechazo que enfrenta.
No se detiene ni se amarga por la oposición, sino que continúa su misión con amor y paciencia. Este es el amor de Dios, un amor que nunca se rinde. Muchas veces fallamos en nuestra relación con Dios. Dudamos, nos alejamos, nos resistimos a su voluntad. Pero Él no nos abandona. Nos sigue llamando con amor, esperando nuestro regreso. Su amor es más fuerte que nuestro pecado, más grande que nuestra indiferencia. No importa cuántas veces nos alejemos, siempre nos está esperando con los brazos abiertos. El reto de seguir a Jesús, fe que implica decisión y compromiso. Seguir a Jesús no es fácil. Requiere valentía y decisión. En este pasaje, vemos cómo muchos dudan y otros buscan eliminarlo. Aceptarlo significa tomar una postura clara, no se puede seguir a Jesús a medias. En nuestra vida, también enfrentamos momentos donde debemos decidir si realmente queremos seguir a Cristo. A veces, esto significa ir contra la corriente, enfrentarnos a críticas o incluso perder ciertas comodidades. Pero el Evangelio nos asegura que vale la pena. Quien sigue a Cristo con fidelidad encuentra la vida verdadera, aquella que no se acaba con el tiempo, sino que nos lleva a la eternidad. La misión de Jesús y nuestra respuesta. Jesús no vino a buscar su propia gloria, sino a cumplir la misión que el Padre le encomendó. No actuó por cuenta propia, sino en total obediencia a Dios. Esta actitud nos interpela. ¿Buscamos la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿O actuamos según nuestros propios deseos y ambiciones? Seguir a Jesús implica aprender a vivir en obediencia y humildad. No siempre será fácil. Pero sabemos que es el único camino que nos lleva a la verdadera vida. Cristo nos llama a confiar en su misión. A no dejarnos vencer por la duda o el miedo. Así como su hora llegó en el momento exacto. También nuestra vida tiene un propósito dentro del plan de Dios. La lección para nosotros, creer y confiar. Este Evangelio nos confronta con la gran pregunta, ¿realmente conocemos a Jesús? Podemos saber sobre Él. Haber escuchado su palabra y visto su obra. Pero la verdadera pregunta es si hemos llegado a conocerlo en profundidad. Jesús nos invita a dar un paso más allá del conocimiento superficial. Nos llama a descubrir su verdadero origen. A reconocer que Él viene del Padre y que creer en Él es creer en Dios mismo. Jesús sigue llamándonos a confiar en Él, a no temer al rechazo del mundo y a vivir en la verdad, aunque eso signifique ir contra la corriente. Su amor nos sostiene, nos guía y nos fortalece en cada paso de nuestro camino. Que esta reflexión nos ayude a acercarnos más a Cristo. A confiar en sus tiempos y a reconocer que su misión sigue viva en medio de nosotros. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.